Ya, entonces, bueno, comencemos. Eh, bueno, bienvenidos a todos a nuestra 12ª encuentro de Meetup y Analytics en Python. Para recordarles los cronogramas, como naturalmente nosotros lo hacemos, obviamente esperamos un poquito para que lleguen todos, pero partimos un poquito hablando del grupo, hacemos un breve resumen. Después tenemos 2 charlas hoy día, cada una de 30 minutos, y después finalizado cada una de estas charlas hay un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. Y entre cada una de estas charlas obviamente hay un espacio para que puedan ir al baño por mientras, y también nosotros damos cierta información, hacemos un break, unos comerciales. Así que eso. Para que nos conozcan a quienes están por primera vez acompañándonos en esta sesión, este es el equipo organizador. César Ormazábal, eh, fundador de Lighthouse Lab. Está también con nosotros Stephanie Cabaleta, que es Cloud Solution Architect de Microsoft. También está con nosotros Loreto Sánchez, que es Machine Learning and Computer Vision Engineer en QDAO. También está Carlitos Maldonado, fundador también de Lighthouse Lab, y quien les habla, Matías Carrasco, fundador igualmente de Lighthouse Lab. Con respecto a las estadísticas de nuestro grupo, este es nuestro 12º evento. Ya somos alrededor de 1870, 1880 miembros totales, y hoy día, al menos al mediodía, estaban confirmados que iban a llegar 116 asistentes totales. ¿Por qué entonces pertenecer? Siempre damos esta diapositiva para hacerles ahínco en que en realidad nosotros somos un grupo exclusivo de Python Analytics. La idea que siempre tenemos nosotros es de integrar comunidad y compartir conocimiento, y sobre todo compartir experiencia. Y esa experiencia también nosotros la queremos volcar en, por ejemplo, un repositorio. Nosotros tenemos un repositorio en GitHub donde vamos dejando cada una de estas sesiones como un repositorio aparte, donde vamos a ir subiendo cada una de las charlas que hacemos, y si tienen códigos, también subimos el código ahí. Así que está todo integrado. También, si se quieren enterar de las últimas novedades que nosotros tenemos con respecto al Meetup, pueden también seguirnos en nuestro Twitter. Y también, para aquellos que tengan problemas en asistir a alguna sesión o se tengan que ir antes o cualquier eventualidad, nosotros también subimos nuestras sesiones a YouTube. Tenemos un canal en YouTube que es Analytics and Python Santiago, donde se van a ir subiendo cada una de estas sesiones de ahora en adelante. Y también, como estábamos hablando en un principio y antes de comenzar las charlas, queríamos hacerles una invitación para el día 5 de diciembre de manera online. Es el PyDay Chile 2020, es una conferencia que está organizada por los chicos de la comunidad de Python Chile. La idea de este día es poder reunir a entusiastas de Python para, obviamente, poder compartir diversos temas ligados a Python. Está enfocado tanto en principiantes como avanzados en el lenguaje de Python, y van a contar con charlas que son aproximadamente de 15 minutos, donde luego se va a hacer una discusión en un servidor propio de Discord que tienen ellos hasta el momento. Las invitaciones, obviamente, como asistentes, si ustedes quieren asistir, las inscripciones están directo en la página web. Como decía Charlitos, al menos se agotó la primera tanda, así que estén pendientes cuando salga la segunda. Si quieren participar como charlistas, también están las inscripciones en directo en la página web, o yo creo que también podremos pasarle el formulario de inscripción durante el chat, para que también se puedan inscribir, y esto tienen hasta el 18 de noviembre, por temas de organización, obviamente. Y si quieren también, si ustedes pertenecen a alguna institución o alguna empresa y que quiera auspiciar este día, también se pueden inscribir a través de la página web. Respecto a la sesión que vamos a tener hoy día, ¿cómo hacemos las preguntas nosotros? Una vez terminada la charla, hay un espacio de 10 minutos para contestar las preguntas. Ustedes de igual forma pueden ir haciendo las preguntas en el chat para que después, al final de la charla, cada una de las charlistas pueda responder. Y si quedas alguna pregunta fuera de esos 10 minutos,
El charlista obviamente se puede dar el tiempo de contestarla directamente en el chat mientras se está dando la otra charla. Así que para comenzar, nuestro primer charlista es alguien de la casa, César Ormazábal. Él es ingeniero matemático y especialista en Machine Learning y es cofundador de Lighthouse Lab. Y nos va a acompañar en esta sesión con su charla titulada Metodología para el desarrollo de proyectos analíticos, puntos clave. Así que, si estás por ahí, César. Hola, sí, ya estoy por acá. ¿Cómo hago para Compartir. compartir? Acá comparto pantalla simplemente. Sí, compartir pantalla Creo y que sí. Ya. Parece que me avisan si están viendo. Sí, se está viendo. Perfecto. Entonces, le damos. Em, ya, les cuento un poco de qué se va a tratar todo esto. Todavía no me acostumbro tanto al formato online de presentación porque en la vida real uno tiene las interacciones típicas que te permiten entender lo que dónde las personas tienen dudas, dónde la gente quiere saber más. Entonces, vamos a tener que hacer cosas al respecto con eso. Pero parto contándoles un poco de quién soy. Soy César Ormazábal y me dedico a analítica predictiva hace varios años ya. Y con algunos de los organizadores de este meetup, eh, fundamos la empresa que se llama Lighthouse Lab, LH Lab, y nos dedicamos a desarrollar modelos predictivos. Entonces, lo que quiero compartirle hoy día con respecto a eso es una forma inicial para que ustedes puedan tener una visión de cómo ingresar en el mundo de los modelos predictivos y por dónde deberían partir si es que quieren ingresar a ese modelo. ¿Ya? Esto, si es que hay alguien que ya es un experto en esto, probablemente no se encuentre tantas cosas nuevas. Lo que quiero darles más es un framework de trabajo, ¿sí? O sea, básicamente cuáles van a ser las etapas clave, cómo estructurar los archivos, las clases librerías que tendrían que usar, ¿sí? Y como la interacción entre nosotros está un poco difícil de hacerlo por la cantidad de personas y porque no estamos en vivo, vamos a tener un invitado especial. Nuestro invitado especial en esto va a ser Timmy. Y el pequeño Timmy, la misión que tiene es hacer un proyecto analítico y quiere saber si lo podemos ayudar. Entonces, vamos a tener que contestar las preguntas del pequeño Timmy. ¿Estará listo, Timmy? Está listo. Así que partamos. Entonces, la primera pregunta que nos surge es, ¿qué es un proyecto analítico? En realidad, un proyecto analítico no es hacer código, sino que es completamente distinto. No es un desarrollo de software, ¿ya? Hay mucha gente que viene al mundo analítico desde el desarrollo de software, pero no es lo mismo. Las habilidades que se necesitan para hacer un proyecto analítico son distintas al de desarrollo de software, pero no quita que haya que codear mucho. Entonces, hay mucha gente que viene desde el lado del desarrollo de software y que se pasa al lado analítico, pero no es exactamente lo mismo. Eso es algo que quiero aclarar, ¿ok? Para que no se desanime la gente que no viene desde el lado de programación. El objetivo realmente de un proyecto analítico es dar insight accionable. O sea, lo que nosotros buscamos es encontrar información que sea relevante para nuestro cliente o si lo estamos haciendo en nuestra propia empresa, que sea información relevante para nuestra contraparte. Nosotros queremos que, y es muy importante la parte accionable, porque si la información que logramos obtener no se usa para nada, entonces no tiene sentido que lo estemos haciendo. O sea, el proyecto analítico no termina cuando uno hace la predicción. En este framework que les voy a dar, el proyecto analítico termina cuando el dato es accionado. Si el dato no es accionado, el proyecto analítico no ha terminado. Y hay otra cosa importante que tiene que ver con el balance. Eh, y esto es importante que lo entienda la gente que ya está haciendo proyectos analíticos, que no siempre
entrenar una red neuronal va a ser la solución de mi problema. Uno tiene que encontrar un balance, que es el balance entre la precisión con el entendimiento. Hay modelos analíticos que son mucho más simples que otros, y vamos a querer priorizarlos justo cuando la información sea más complicada. Me explico. Supongamos que su contraparte o la persona que quiere usar el modelo analítico es un médico. Ustedes quieren hacer una predicción de enfermedad. Entonces entrenan una red neuronal y dice, con 90% de probabilidad yo te digo que esta persona tiene un dedo del pie roto. Y lo va a ver el médico, pero el médico a lo mejor no va a querer seguir el diagnóstico que le dio la máquina porque no lo está entendiendo, no sabe por qué llegó a esa conclusión. Si en cambio uno entrenara un modelo que con menor precisión dijera cosas más ciertas, como por ejemplo, con 80% de precisión, el médico es capaz de decirte, digo, el médico robot es capaz de decir, tienes un dedo roto porque estos dos huesos están separados por esta distancia y eso, en la mayor parte de los casos, significa un dedo roto. Te da una razón, entiendes, puedes interpretar los resultados. El momento en que el usuario es capaz de interpretar los resultados, puede accionarlos. Y como decimos, siempre es importante accionarlos. Así que los modelos que son caja negra los vamos a evitar cuando estemos haciendo analítica predictiva. A menos que sea completamente necesario. Porque lo que necesitamos es accionar el dato. ¿Sí? Eso va a depender mucho de su contraparte, que tanto confíe en el tipo de resultado que usted le está entregando. Y esto es un punto clave en el que se caen muchos proyectos analíticos, en que la persona no confía en el resultado y no lo use porque no lo está entendiendo. Sí. Y eso no tiene que ver tanto, eso tiene que ver con dos cosas, en realidad con el entendimiento de la persona que está generando el modelo y tiene que ver también con la comprensión que tiene de la comunicación de quien generó el modelo. O sea, si yo comunico mal el resultado de mi modelo, nadie lo va a usar. Eso es vital. Ahora vamos a cómo se desarrolla un proyecto analítico. Hay muchas cosas que tomar en cuenta y son muchos factores porque esto es un proceso iterativo. Entonces, pareciera que todo ardiera y no quiero que el pequeño Timmy se nos desespere. Entonces tenemos que darle alguna estructura de dónde trabajar. Partamos con algo simple que son cuáles son los pasos para hacer este proyecto analítico. Entonces pequeño Timmy nos pregunta cuáles son las etapas que tengo en mi proceso y quiénes van a estar involucrados en esas etapas. Porque generalmente se busca alguien que haga todos los roles dentro de un proyecto analítico, pero eso la mayor parte de las veces es imposible. Entonces en las etapas del proceso, yo lo que voy a tener, y acá esto es importante de que ninguna de estas etapas es negociable, todas estas etapas son relevantes. O sea, el entendimiento del negocio no lo podemos saltar, aunque sea una reunión pequeña. ¿Qué significa el entendimiento de negocio? Yo tengo que entender para la persona clave cuál es su verdadera pregunta. Supongamos que la persona clave, la persona que solicitó el modelo, quiere un modelo de predicción de ventas. Entonces, esta persona que quiere su modelo de predicción de ventas nos está diciendo, solamente necesito predecir mis ventas, no necesito nada más. Supongamos que nos llega con eso. Y nosotros vemos los datos y entendemos su problema y a lo mejor entendemos que lo que él quiere no es una predicción de ventas, a lo mejor lo que él quiere es que sus clientes no se vayan. Entonces nosotros le ofrecemos otra cosa. Le decimos, tú lo que realmente quieres no es predecir tu venta, sino saber qué clientes vas a perder. ¿Sí? Y muchas veces la persona va a decir, oh, me siento comprendida, esto es exactamente lo que quiero, cuando realmente uno logra entender el problema de la organización. Y ahí recién empieza el proyecto. Entonces tiene que ver mucho con la primera etapa, con escuchar y levantar la información suficiente para generar el proyecto. Ahí el cuánto toma el entendimiento del negocio
puede ser tan poco como un día o tan largo como un mes. Depende de qué tan familiarizado esté la persona que está desarrollando el proyecto con el requerimiento que se busca. Luego viene la etapa de ingesta de datos. Esa es una etapa que parece sonará obvia, y hay algo con lo que me he encontrado en todos estos años, es que toda la gente dice que sus datos están buenos, nadie tiene los datos buenos. No he encontrado un caso de ninguna empresa que tenga sus datos buenos. Todas las empresas tienen sus datos malos. No conozco ninguna. Y y eso no es como porque las empresas sean particularmente desordenadas, sino porque el proceso de creación de data es lento y la estructuración de la data es lenta y va evolucionando. Entonces siempre, por más ordenado que seas, vas a tener data que no está completamente estructurada. Entonces siempre va a haber que trabajarlo, el 100% de las veces. No existe un modelo que se haga con la data completamente limpia, a menos que sea un ejemplo ya trabajado. Luego viene la etapa que es nuestra etapa más importante, al menos la etapa de nosotros, la etapa más clave con la que si no se ocurre, no sale nada, que es la creación del modelo. Ahí ustedes donde sacan a relucir todo lo que estudiaron en Stack Overflow, en DataCamp y en todos los servicios que existen, empiezan a hacer sus entrenamientos, comparar las distintas predicciones y quedarse con la mejor. Después vienen etapas que son menos elegantes, pero son igual de importantes como esta, como el despliegue y la revisión. Cuando uno está haciendo el despliegue, lo que quiere realmente es que todo funcione de la manera que debería funcionar. ¿A qué me refiero con esto? Significa que yo voy a tener el modelo, pero yo quiero que lo usen. Entonces yo necesito que esté en el servidor adecuado o que se conecte con las apps que se tienen que conectar. Hay veces que el modelo va a tener que entregar una alarma en el celular. Hay veces que va a tener que entregar un reporte. Hay veces que solamente lo que yo voy a hacer es generar datos que van a ir a una base de datos, y esa base de datos yo la voy a consumir por alguna otra aplicación. Pero ese punto es muy, muy relevante porque cada organización tiene una estructura distinta de cómo generan desarrollos. ¿Sí? Y generalmente el cientista de datos no va a saber cómo desplegarlo, entonces va a necesitar ayuda de otras personas. Y finalmente, lo que siempre se deja de lado, y todo el mundo dice que es importante, pero siempre se deja de lado, es la revisión. ¿Cómo está yendo el modelo? La gente, ¿qué clase de seguimiento y de evaluación se está haciendo luego que se implementó? Y hay distintos tipos de revisión. Por ejemplo, una revisión es, ¿estoy teniendo los resultados esperados? Otra clase de revisión es, ¿está bien desplegado el modelo? ¿Puedo conectarme a los datos? Otra clase de revisión es, ¿los datos que estoy sacando efectivamente me sirven o tengo que hacer otro tipo de modelo? Y así, además de las etapas del proceso, tenemos actores claves. Los actores claves lo hemos dividido en 4 personas. El científico o científicos de datos, que se encargan primeramente de generar el modelo. El jefe de proyectos, que se asegura que todo salga al tiempo que tiene que salir. Esto es súper relevante porque el accountability personal, o sea, que una persona se haga a cargo de sus propios tiempos, hemos visto que eso no funciona. No tiene que ver tanto con que se esté paqueando a alguien o que se esté buscando como privar de su libertad, pero se trata más de que se lleguen a los tiempos prometidos. Y de eso se encarga el jefe de proyectos. Tenemos el arquitecto o arquitectos, que va a ser la persona que decide la infraestructura de cómo se disponibiliza todo esto. O sea, esa es la persona que tiene que saber más de programación. Y vamos a tener a alguien que yo lo he denominado jugador clave. Eso no es, no es un término estándar, así es como lo he denominado, que es la persona en el negocio que conoce del negocio y que va a usar el modelo. A veces no tiene por qué ser la misma persona, pero es importante conocer quién va a usar el modelo y quién conoce del negocio, porque va a ser de quien depende de que ande realmente nuestro modelo.
Bueno, mezclando estas dos cosas, tenemos el jugador clave, el científico de datos y el jefe de proyecto. Entonces, hay distintas etapas. Primero el entendimiento del negocio. Con el entendimiento del negocio se genera el calendario del proyecto. Después vamos a la ingesta de datos, donde accedemos a la infraestructura, exploramos los datos, diseñamos una estructura de datos. Luego empezamos a crear los modelos, jugamos con las variables, hacemos un flujo en la base de datos. Luego hacemos el despliegue. Entonces, ya ahí ya tenemos resultados y llevamos el modelo finalmente a revisión. Cabe marcar que si bien estos son 4 puntos que uno podría ponerlos, bueno, son 5 puntos que uno podría ponerlos en una carta Gantt, si lo están haciendo en su propia empresa, tomen conciencia de que esto es un flujo repetitivo. O sea, el primer modelo, no esperen que sea tan bueno como el último. Y lo que ustedes tienen que apuntar en primera instancia, si es que están haciendo un modelo, es que lleguen a la etapa de la revisión tan rápido como sea posible. O sea, aunque su modelo no sea el mejor modelo del mundo, si es que logran tener un modelo desplegado que tenga resultados básicos y prueban todo su pipeline y saben que el modelo funciona, eso les va a ahorrar mucho trabajo a futuro. ¿Por qué? Porque puede ser que vayan en esta etapa, pero no saben, supongamos que llevan 3 meses y van en la creación de modelos. No saben si es posible desplegarlo a lo mejor. A lo mejor su modelo es imposible de desplegar. A lo mejor no tienen la máquina. A lo mejor no tienen cómo conectarse. A lo mejor la persona que va a usar el modelo no saben si todavía les sirven esos datos. No saben si lo va a usar. Entonces, el modelo se podría caer en cualquiera de estos puntos. Para asegurarnos que eso nos pase, nuestra misión es llegar lo más rápido a la revisión. En el momento que llegamos a la revisión, sabemos que vamos bien. Entonces el pequeño Timmy nos pregunta ahora, ¿cómo administro mis archivos? Bueno, siguiendo esta misma lógica, hay una estructura de carpetas que sugerimos que es bastante simple, que tiene que ver con el nombre proyecto. O sea, una estructura de proyectos típica. Nombre proyecto, tenemos 3 tipos de archivos. Tenemos nombre proyecto y dentro de eso va a estar la data, la documentación y el código. Esos 3 separados. En la carpeta de data vamos a tener 3 tipos de data. La data sucia, la data procesada y la data para modelación. Es importante tener estas separadas para saber los cambios que uno ha realizado y tener evidencia de ellos. Estas carpetas podrían no existir o no necesariamente estar estructuradas en carpetas si es que ustedes están trabajando con una base de datos estructurada. Si están trabajando con una base de datos estructurada, esto no es carpeta, sino son tablas distintas. ¿Ok? Dentro de la documentación tenemos 3 tipos de documentación. Hay documentación para el proyecto, hay documentación para reportar la data y documentación hacia el modelo. La documentación del proyecto es bien relevante porque hay 2 puntos, los puntos que te marcan el inicio y el fin del proyecto. Dentro de eso es mínimo que en la documentación del proyecto tengamos una carta de proyecto y un reporte final del proyecto. La carta del proyecto es clave porque la carta del proyecto te determina qué es lo que quiere el jugador clave. Entonces siempre, porque esto siempre va a pasar, porque estos desarrollos son largos, que se va a querer cambiar algo que está fuera de alcance. Entonces en la carta de proyecto ustedes revisan si es que el alcance es correcto. Si bien lo hagan para su propia empresa o lo hacen para una empresa externa, siempre guíense por la carta del proyecto. Porque si no, es muy fácil que se les salga de control todo. A nosotros nos ha pasado que proyectos de 2 meses se han transformado en proyectos de 6 cuando no seguimos la carta del proyecto. Es así de grave. Y en el reporte de datos es importante y es básico tener un diccionario de datos y tener anotada la revisión de la calidad de los datos. Por el lado del código, tenemos 3 tipos de carpeta. Una es para el modelo, otra para preparación de la data y otra para operacionalización. Es bueno dividirlas porque en general son etapas distintas en las que vamos a estar trabajando. La preparación de la data es una etapa distinta a la etapa del modelo, que es una etapa distinta a la operacionalización. Si bien son iterativas, por sanidad mental ayuda mucho tenerlas separadas.
Y ahora el pequeño Timmy nos pregunta qué usamos para hacer todo esto, porque ya hablamos de la parte analítica, pero este meetup se llama Analytics and Python, así que vamos a hablar de las tecnologías asociadas a Python, no directamente Python, que se puedan usar. Y para acá, la gente que ya programa con Python probablemente ya lo conoce todo, así que puede ir a hacerse un tecito, pero para los que no están al tanto, aprovecho de contarles. Lo básico es usar Git o similares. Esto es para el versionamiento de documentos. Si la persona no trabaja sola, y aunque trabaje sola, es importantísimo tener un versionamiento de documentos. ¿Qué nos permite esto? Eh, Uno puede usarlo tanto para documentos como para código. Nos permite tanto dejar un registro de cuáles son los cambios que han pasado durante el proyecto. Entonces uno puede saber en tal momento escribí tantas líneas de código, en tanto momento avanzamos de esta manera. Entonces les permite tener una historia. Es como un log automático que uno puede ir generando. En términos simples, Git es súper fácil de usar y hay herramientas que son para Git donde no tienen que aprender código, pero de todas maneras el código para usar Git no es difícil, así que les recomiendo incluir esa práctica sí o sí. Y también es importante no usar para versionamiento de data, ¿ya? Git es básicamente para el cambio de archivos planos, como código o documentación. ¿Ok? Si los archivos son grandes, uno quiere excluir lo del versionamiento con Git. Así que siempre traten de hacer un Git push, que es básicamente actualizar sus datos y con eso resuelven todos sus problemas. Y el pequeño Timmy nos pregunta qué hacemos con respecto al trabajo de los datos. O sea, yo ya quiero hacer un modelo predictivo, nos dice el pequeño Timmy. Bueno, tiene que tener un poquito de paciencia el pequeño Timmy. Y para el procesamiento de los datos nos van a ayudar los pandas. Para el procesamiento de datos, lo que se suele usar en Python, y esto es lo básico que lo van a encontrar por todos lados, es que se usa NumPy y pandas. Pandas permite estructurar y manipular los datos como data frames, y NumPy es una librería de computación numérica y matricial que se usa en la gran parte del trabajo que uno puede necesitar. De hecho, las usan la mayor parte de las librerías que son para hacer métodos de Machine Learning. Ahora ustedes podrían preguntar, ¿esta es la única forma de trabajar con Python? Por supuesto que no. Hay otras estructuras de datos que están pensadas para data estructurada o de manera distinta o con volúmenes de datos distintos, como PySpark, por ejemplo, que tiene otros tipos de data frame. Y hay que, hay que tener cuidado cuando llegue ese momento, ¿sí? Pero lo que les estoy diciendo ahora es lo que sirve en el 80% de los casos. El otro 20% es ahí es donde tienen que hacer su investigación. ¿Y con esto ya es Machine Learning o necesito algo más? Bueno, lo que suele pasar es que las matemáticas del Machine Learning es bastante compleja, pero la gente que ha construido la librería nos ha facilitado mucho, todo. Tres de las librerías más importantes que están involucradas con Machine Learning es Scikit-learn, TensorFlow y Keras. Scikit-learn tiene muchas librerías para hacer predicción analítica y TensorFlow con Keras es de las más populares que ustedes pueden usar si es que quieren hacer Deep Learning. Y es muy relevante este punto que saber qué librerías sirven no basta para generar un buen modelo de Machine Learning. Para generar un modelo de calidad realmente necesitan práctica y estudio. Em, que esta presentación es más como para darle un kickstart para que tengan una visión general de cómo podrían hacer. Aunque las librerías actualmente facilitan el proceso mucho. O sea, básicamente si tienen TensorFlow, ya tienen investigación de Machine Learning, no, todavía no. Entonces, ¿cómo hago para que vean y utilicen mi proyecto? Porque fíjense que yo ya les hablé de qué tenemos que usar para generar nuestro modelo, para limpiar los datos, cuáles son los pasos,
Pero ¿cómo hago que utilicen y vean mi proyecto? Una forma fácil y bien usada, una librería bien conocida, es una librería que lo que hace es generar aplicaciones web escritas en Python. O sea, ustedes no tienen que aprender eh, ni HTML, ni JavaScript para generar aplicaciones web. O sea, solamente con Python están. Esa librería bien conocida es Django. ¿Sí? Existen un par más, pero Django es la más conocida. Esa es una forma bastante válida con la que ustedes ya pueden disponibilizar su modelo. La parte de disponibilización del modelo es bastante importante. Bueno, todo esto que hemos dicho es mucho. ¿Hay algún resumen útil? Bueno, la última lámina que les tengo es que estas son las tecnologías y en el orden que deberían utilizarlas. Esto de nuevo para el 80% de los casos. Van a tener su versionamiento, luego acceden a los datos, idealmente datos estructurados, es la forma más fácil de trabajar. Transact SQL es bastante cómodo para trabajar y de uso libre tenemos Postgre, que también es muy bueno. Para ya todo el tema del procesamiento de datos tienen NumPy, Pandas y Matplotlib, que no hablé mucho de esto, pero es para visualización. Ustedes es bueno que vayan visualizando cómo va afectando cada uno de sus cambios. Y luego generan el modelo con scikit-learn, TensorFlow, Keras y finalmente lo disponibilizan con Django. Bueno, eso sería y espero que el pequeño Timmy haya entendido. Ahora cierro la presentación y dejo si es que tienen dudas en específico y los invito a que me agreguen al LinkedIn y al Twitter. En mi Twitter actualmente no tengo nada, pero va a empezar a estar activo desde probablemente mañana. Así que sean los primeros en darle follow. Eso. ¿Existen, chicos? Gracias, César. Ahora, si alguien tiene alguna consulta, que vayan. Si quieren, la pueden hacer directamente hablando, chicos. ¿Quién levantó la mano puede hablar directamente? Sí, Darko hola. Retamalsto. Sí, hola, Darko por acá. Oye, en el uso de la herramienta y en la mirada que le están dando de hacer un entregable, ¿qué se recomienda que los usuarios en general trabajen con Anaconda o directamente? Los usuarios te refieres al Data Scientist? Más que el Data Scientist, se entiende que en la mirada que entendí de lo que estaban exponiendo, Ujú. puede hacer el proyecto, no sé si un entregable o que llegue a nivel de un usuario que va a hacer es que va a ejecutar esto y que va a poder sacar resultados de la observación de los datos. Ujú. ¿Ya? Esto se puede hacer en algún formato que sea más amigable, más que obligarlo a instalar el Python, a Por trabajar supuesto, con Anaconda. por supuesto. Es muy buen punto el que estás tocando. Em, Buenísimo punto, Darko. Pues déjame volver un poquito más atrás. Acá debería poder hacer algún dibujo, pero lo que uno no quiere es la parte de Django es importante. Lo que uno no quiere es precisamente eso, que el usuario final tenga que instalar Anaconda, Python, etcétera. Uno quiere que el usuario final sea invisible con que lo hiciste. Idealmente, para el usuario final tiene que ser tan simple como observar su resultado, ¿cierto? Entonces, lo que se suele hacer, y una de las configuraciones ideales, es que el data scientist, junto con el arquitecto y el jefe de proyecto, trabaje en un servidor aparte. ¿Ya? Hay distintas opciones de servidor. Están los servidores de Microsoft, nombre Microsoft, que se encuentra aquí presente, los servidores de Amazon, o también un servidor propio que puede tener la misma empresa. Entonces, dentro de eso, en la etapa de inmediato, Cristian, en la etapa de... Voy a volver un poquito más atrás.
En la etapa de despliegue, es bien importante que lo que se hace ahí es generar el modelo en un ambiente productivo. ¿Qué significa esto? Que en un servidor se deja todo andando y se conecta a cómo lo va a consumir el usuario final. ¿Me explico? O sea, el cómo lo va a consumir va a ser o le va a llegar en una base de datos el resultado, o le va a llegar a una app, o la opción que estábamos dando acá, que es una de las opciones más simples para los que están empezando con Python, es que levantan un Django, que básicamente, voy a avanzar, que Django es básicamente un reporte web que pueda acceder el usuario final. O sea, respondiendo a tu pregunta, el usuario final no debería instalar nada y debería acceder al reporte y ver los resultados. No sé si con eso respondo tu pregunta, Darko. Sí, perfecto. Aprender a usar Django nomás y Claro, o sea, el servidor pronto. eso debería, si es que el data scientist sabe Python, es un camino relativamente fácil usar Django. Existen otras opciones de reportería y de levantamiento de la solución. Otras formas son, por ejemplo, usar Power BI de Microsoft o usar, ¿cómo se llama el otro? Bueno, hay Splunk. otros servicios. Claro, por ejemplo, o cualquier servicio de reportería, ¿sí? Sí, me dicen por comentarios Flask. Flask también es bien usado. O sea, Flask es bien usado como alternativa a Django. Em, es necesitas un poco más de conocimiento para Flask. Por eso nombré a Django, porque estoy pensando en gente que esté iniciando en este tema, ¿sí? Pero formas de levantar el proyecto hay varias. De hecho, ahí en los comentarios están nombrando hartas que podrían anotar si es que así desean. Sí, Nombran así estoy viendo. Flask, Stream.io, sí, Muchas gracias. ClickView, bien, sí. Hay varios que son de reportes que son de drag and drop que son muy fáciles de usar. Ahora tengo dos preguntas. Cristian está con la mano levantada primero. No sé si le pueden dar el. Hola, Cristian, ¿me escucha? escucho. Oye, César, una pregunta. Dada tu experiencia, Ujú. y tiene que ver con los roles que tú mostraste. Dentro de los roles tú mostraste al jefe de proyecto, ¿ya? Ah, Y lo mostraste como un rol súper simple en términos de que dijiste que más o menos se preocupa del reloj cuando empieza y cuando termina. Dado esa simpleza que tú le pones al rol, entonces ese rol necesita tener conocimiento específico acerca de Analytics o de... buen punto. Sí, esta, de nuevo, buen punto. Esto, de todas maneras, es una versión simplificada, porque más que conocimientos de analítica, yo no creo que un jefe de proyecto, un proyecto de analíticas sea necesario de que meta las manos en el código. En ningún caso. Pero sí lo que tiene que tener claro es, ojalá que tenga experiencia de los tiempos de desarrollo aproximado del proyecto. O sea, es que es muy fácil en un proyecto de analítica que las cosas se salgan de escala. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque es súper iterativo. Entonces, hay hartos cuellos de botella, por ejemplo, cuellos de botella, o sea, suena como si fuera algo simple, conocer solamente ver el reloj, pero es bastante difícil, especialmente en un proyecto de analítica, a lo mejor más difícil que era un proyecto de desarrollo de software, porque existen muchos cuellos de botella. Por ejemplo, un cuello de botella posible es cuando se corre el modelo. Si el ¿Ya? modelo es muy pesado, hay que considerar los tiempos de corrida del modelo dentro de la planificación. Hay que comunicarse también, por ejemplo, si es que con el cientista de datos, si es que la solución que está escogiendo es demasiado complicada para el usuario final.
Porque muchas veces el cientista de datos va a ser más técnico y más matemático, entonces va a querer la solución más compleja posible. Entonces, también el jefe de proyecto funciona también como un intérprete entre lo que quiere el negocio y lo que está haciendo la persona que está desarrollando. Entonces, claro, ahí está reducido un poco el rol, pero es un rol bastante complicado y por eso también creo que es relevante. Yo no creo que sea tan sano que un proyecto de Machine Learning se maneje solo. Ok. Pero No según sé tu si... experiencia, Tiene una Ajá. duda, César, estimado. Sí, Cristian. según tu experiencia, ¿cómo lo has visto tú? ¿Le preguntan cosas específicas al jefe de proyecto o no? ¿O solamente Con tiene que ver con respecto, la gestión del respecto proyecto? al modelo, ¿Mm? en las reuniones en general debería estar el cientista de datos para explicar los pormenores. O sea, Ah, sí, pero es importante que tenga conocimientos en el manejo de proyectos de ciencia de datos, o sea, como los tiempos estimados de cada etapa, de entender si es que algo se está saliendo de alcance, de saber si algo realmente se puede hacer. Tener esa sensibilidad de si algo se puede hacer o no ya, requiere varios proyectos. O sea, idealmente el jefe de proyecto de un modelo de este tipo tiene que haber hecho al menos un par de proyectos de analítica él mismo, ¿sí? ya. O sea, yo Bueno, confiaría mucho más en un jefe de proyectos que ha hecho un par de proyectos de analítica que uno que no ha hecho ninguno. Lo que no excluye que un jefe de proyecto con experiencia puede ser que no requiera los conocimientos analíticos en específico. ya, perfecto. Gracias, César. ¿Respondo tu pregunta, Cristian? Sí. Sí, sí, súper. Ya, Tenemos gracias. por Hay un aquí a CK. CK, exactamente. Por favor, si puedes decir el nombre, Hola, soy Cristian. solamente si quieres. Ah, también es Cristian. Sí, Hola, también Cristian. Cristian. Hola, Y bueno, después, todo esto que han mostrado es un proyecto mucho más organizado, elaborado, con muchas distintos módulos que hace cada módulo una función específica y todo, pero yo he visto estudios o análisis de datos hechos con Jupyter Lab, ¿Sí? que es como algo bien como casero y muy instantáneo, que muestra tablas, datos, gráficos y muchas Por otras supuesto. cosas. Mi pregunta Yo, es, ¿qué tanto se ocupa eso en esto? hay una costumbre actual entre los cientistas de datos de usar Jupyter para el desarrollo. Ahora, eh, la opción en lo que yo les estaba mostrando no es tanto con lo que se usa, sino como recomendación de uso, que no es necesariamente lo mismo, ¿cierto? Porque Jupyter es muy, muy usado, pero, pero no necesariamente si es que alguien quiere poner un modelo en producción, porque estamos pensando en un modelo que esté funcionando, integrado, estable dentro de la empresa, ¿cierto? Si es que ese Sí, fuera nuestro objetivo, lo que si es pasa que... es que cuando empezaste a mencionar que de la forma más rápida posible uno pudiera mostrar o desplegar resultados, irse como a la última etapa, Ah, por al tiro me supuesto. saltó la idea Ah, por del supuesto, eso no es mala idea si es que uno quiere hacer un modelo pequeño en 2 días y ver cómo anda, tener una idea. De hecho, para maquetear, usar algo como Jupyter, o hay de hecho herramientas que las mismas nubes tienen de Machine Learning automático, que uno ingresa el dataset y te genera una predicción, que no necesariamente va a ser la mejor, que sirven mucho como punto de partida. O sea, entiendo lo que vas, porque yo les mencioné de que es muy relevante de que uno llegue a la parte de la revisión lo antes que sea posible. Ahora, esta estructura, generarla toma tiempo. Es una estructura que considero que está más cerca de lo ideal que otra cosa. Si puedo complementar, Eh, César. sí, por supuesto. Sí, pero, Cristian, por ejemplo, Júpiter, para el lado productivo, ya no te podría servir, por ejemplo. Sin embargo, sí te sirve para poder representar los resultados de los modelos y para poder hacer como reportes de modelos. ¿Ya? Si tú quieres mostrar gráficamente cómo se está desempeñando los modelos que estás entrenando o los distintos algoritmos que estás probando, Jupyter es la herramienta indicada para poder ver eso.
porque te va a permitir de manera muy plástica y muy fácil poder desplegar los distintos modelos. Claro. Pero una Claro, vez ya hecho el a despliegue, eso iba. sí, Y no sé si esto es una pregunta muy particular, pero no sé si Python está muy alineado con Jupyter porque parece que en la versión última de Python, la 3.9, Ajá. Jupyter parece que no funciona. Ahora, Jupyter siempre ha tenido una conexión muy, muy ligada con Python, así que yo me espero que cualquier como back que tengan de función en conjunta, eso se repare rápido, pero es de las herramientas más usadas para testear, como mencionó Carlos. sí. Y como César, comentario extra, Sí, creo que sí, estamos en el tiempo, ¿no? Sí, Sí. nos falta una sola pregunta y cerramos. Y después pueden seguir la discusión en Ya. el chat, Em, si es posible, por favor. Sí, si la Gracias. pregunta es Hugo, corta, Gracias por la respuesta. una sola Sí. pregunta. Hugo, La- si es que la Hugo, por respuesta es corta, Es muy te la doy al tiro y si no te la puedo dar por el chat para que... Claro. Sí, pero dale. Quiero saber si me escuchan. ¿Me escuchan? Bajo, pero te escucho. Bueno, mi pregunta es básica. Creo que Te escuchamos súper bajito. Pero Ya, usted, ahora- es ahora que mejor. justo hablaste cuando estaba preguntando. ¿Mejor? A ver. Ligeramente mejor, voy a hacer el mayor Ahí esfuerzo. mejor, Dale. ahí mejor, ahí mejor. Ahí mucho mejor. Sí, ya le subí el. Bueno, es básica, es básica. Para que un esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo sea rentable en cuanto a una analítica, yo quiero saber qué pasa cuando ustedes intervienen en una empresa que no tiene gran volumen de datos. ¿Qué hacen? ¿Emulan datos? ¿Rellenan con medias? O sea, eso creo que es... Porque no todas las empresas tienen grandes volúmenes de datos que te puedan decir, buenísimo. oye, es factible. Buenísima pregunta, pero lo que digo es, depende de la cantidad de datos, ¿sí? Y también hay otra cosa, que hay como que ahora se hablaba mucho de transformación digital, nosotros estamos tratando de incorporar el término de transformación analítica que también existe. O sea, voy a ponerme en el peor caso, que dudo que se dé. Si es que no tuviera ningún dato, lo que se puede hacer es empezar la transformación analítica y empezar a estructurar los datos, ¿cierto? Como la toma de datos. Ahora, si es que la empresa ya tiene, por ejemplo, y esto es algo que todas las empresas o la mayor parte de las empresas tienen, si tiene una tabla de ventas o de resultados, con eso ya se puede hacer mucho. Empezar a buscar patrones de compra, por ejemplo, o de comportamiento de los clientes, estacionalidades. Para esa clase de cosas no se necesita tanto dato. Entonces, Claro, lo más básico. claro, entonces, y puede generar mucho valor. Uno siempre tiene que apuntar, y por eso también es importante la parte del entendimiento del negocio, porque uno siempre tiene que apuntar a lo que con menos data o con la data que ya tiene la organización se pueda generar valor de inmediato. Ok. O sea, es como lo que si entiendo bien, ¿no? Te repaso de si entiendo bien. Ajá. Lo que me dice es como que de un pequeño dato tratar de sacar el máximo. El máximo provecho. El máximo, sí, o sea, el valor, el máximo valor, transformándolo es como decir, como mirándolo, ¿no? Como sacar, enriqueciéndolo, algo así. Yo abogo completamente por la simplicidad. O sea, uno tiene que partir con el modelo más simple posible y responder la pregunta más simple posible y ojalá la que genere más valor. O sea, de hecho, muchas veces, y esto ocurre en la mayor parte de la empresa, así que también se las regalo esa pregunta, uno partir como, por ejemplo, ¿qué hace que mis clientes entren a mi empresa o a la empresa que ustedes estén ayudando? ¿O qué hace que mis clientes se vayan? Si logramos responder parte de esa pregunta, estamos generando un valor tremendo. Bien, gracias. ¿De qué? Bueno, les dejo en el chat también el Twitter y el LinkedIn para que me sigan. Y muchas gracias por escuchar. Deja de compartir. Gracias. Hola. ¿Me están viendo mi pantalla o no? Sí. Ya. Sí, se ve. Vamos a hacer el break ahora. Tienen 10 minutos para hacer sus necesidades. Y para los que no,
voy a presentarles una pequeña cosita que de hecho preguntaron. Bueno, vamos primero a presentarles la pizza virtual y les voy a mostrar que me habían preguntado la clase pasada, no, la sesión anterior, que cómo se podía hacer que se automatice la ejecución del Python. Entonces ahora les voy a mostrar cómo se usa el crontab. En crontab, primero necesitan instalarlo. Yo estoy usando Ubuntu y creo que funciona lo mismo, de la misma manera para ¿cómo se llama? Para Mac o Windows. Lo primero que necesitan hacer es instalarlo, que podría ser ya sea con conda install, crontab, así se llama, o con pip instalan. Entonces, pip install crontab, yo ya lo tengo instalado, entonces me va a salir que lo tengo instalado. Entonces la idea de esto es poder tener si ustedes tienen un Python, un .py, que ya lo tienen programado, esa es como otra historia. De hecho voy a usar uno de los que usamos que les presenté la sesión anterior, que era donde se hace el scrapping de todos los países y se baja como un CSV. Fíjense, ahí ya lo borré. Si yo voy a esta carpeta que es CD Documents, crontab, y lo ejecuto, Python países all, y esperamos media hora. A ver, esperamos media hora, no, esperamos unos minutitos. Perdón, que había un poco de ruido por acá. Entonces, se va a ejecutar y va a cargar el CSV. Y parece que no era chiste lo de media hora. No se demoraba tanto. Pero ahí está. Entonces aquí se generó el países all. Bueno, igual es harta data la que baja de internet. Aquí están todos los países y los datos hasta el día de por país hasta el día de ayer, porque hoy día a medianoche se actualiza lo del 4 de noviembre, y aquí están todos los países que tienen en la base de datos de la Johns Hopkins. Ya, esto no es el propósito de esta explicación, la voy a borrar aquí. Entonces la idea es que esto se pueda ejecutar automáticamente, y para eso, que ya tenemos instalado el crontab, paralelamente necesitamos este archivito SH, que es el que ya, por un lado, tiene que indicar hacia donde ustedes en su computador tienen Python instalado, y todas las librerías que se necesitan para ejecutar este archivo. Entonces, ruta hacia Python, la dirección donde tienen el archivo. Yo aquí, ojo que está todo en la misma carpetita, entonces simplemente puse el nombre, pero si están en distintas carpetas tienen que poner toda la ruta para que llegue. Entonces, yo aquí voy a ejecutar crontab y me va a aparecer esto, que es aquí donde yo tengo que anotar. Aquí de hecho explican lo que yo tengo que anotar. Lo que tengo que anotar, primero eso, tengo que apretar I para entrar a poder editar. Fíjense que ahora dice insert. Entonces bajo, si quiero puedo borrar toda la explicación, pero no la voy a borrar. Y voy a anotar ahí el minuto que yo quiero que esto se ejecute. Por ejemplo, son las 19:09, entonces vamos a poner, para un tiempo, vamos a poner al minuto 11 de las 19, el día, ¿sí? Domingo, lunes, martes, miércoles, aquí sale la explicación. Después minuto, hora, día del mes, mes y el día de la semana, y si yo quiero que sean todos los días, le pongo un asterisco. Entonces, para que todos los días a la misma hora se ejecute, pongo 3 asteriscos, para que sea del día, del mes y del día de la semana. Y aquí pongo dónde tengo que hacer esto. Y dónde tengo que hacerlo es pero necesito mi torpedito. Y aquí está mi torpedito. Donde tengo que guardarlo, y le pongo la dirección.
momentito. Aquí. Entonces le pongo la ruta. Primero le pongo dónde tiene que ir a leerlo, CD, y desde Documents, a ver, ¿cómo era? A ver si Documents, Crontab. Luego tengo que poner qué es lo que tiene que ejecutar dentro de esta carpeta. Aquí me faltó algo. La colita de chancho. ¿Qué es lo que tiene que ejecutar? Entonces lo que tengo que ejecutar es ese punto .sh que les mostré, que se llama COVID Scrapping. COVID, no tiene autocompletado, COVID scrapping.sh. Y yo, a ver qué hora es, ya son las 11, así que no me da tiempo, lo voy a poner 13 por si acaso. No, le vamos a poner 12, estamos a tiempo. Entonces ahora yo, para salir de este modo, aprieto Escape y pongo 2 puntos, WQ, Enter, y ahí salgo. ¿Ya? Todavía está el tiempo. Supone que a las 19:02 lo va a ejecutar, si es que lo anoté bien, la instrucción. Y yo, por mientras, puedo contarles que con el comando crontab L, yo puedo ver lo que programé para que se ejecute automáticamente. Documents, ya debería funcionar. Entonces ahora, en estos momentos, debería, si está todo bien, estarse ejecutando automáticamente ahí está, ¿ves? Automático, ahí apareció, se ejecutó solo. O sea, no se ejecutó solo, pero con la instrucción. Y el detalle es que tienen que tener su computador o la máquina virtual donde esté esto, tiene que estar prendida para que esto se ejecute. Si yo lo ejecuto para hoy día en la noche, pero el computador lo tengo apagado, no se va a ejecutar. Y eso. Aprovecho, antes de terminar el break, de invitarlos a que presenten en este meetup. Sería súper entretenido que no necesariamente presenten algo que sea novedoso, que sea súper nuevo, pero algo que ustedes hayan hecho con Python y quisieran compartir con nosotros. Porque de eso se trata este meetup, de poder, de repente hay un detallito que es lo más simple que hay, pero no todos lo conocemos y sería súper bueno conocerlo. Eso. Muchas gracias, Lorea. Voy a dejar de compartir. Ahora es tiempo de Andrea Aquiles. Vale, muchas gracias. Déjame compartir acá la pantalla. Ustedes me avisan de ver la pantalla. Sí, se ve Se ve. perfecto. Sí. Perfecto. Entonces déjame presentarme primero. O sea, yo soy Andrea Aquiles, soy un Solution Architect del equipo de Microsoft. Yo trabajo con Stephanie, incluso muchas gracias, Stephanie, por la invitación. Gracias a todos los organizadores por la invitación y por hablar un poquito de mí. Bueno, por el acento ya saben que soy brasilero. Vivo en Chile hace 5 años. Trabajo con proyectos de Analytics un poco más de 11 años ahora. Pues el tiempo va pasando. Tengo graduación en Ciencias de la Computación, un posgrado en Análisis de Datos, Data Mining, y lo que he hecho a lo largo de la vida, principalmente la parte de mi carrera profesional, es analizar data, ¿vale? De distintos rubros. Entonces, la idea acá es hablar un poco de cómo podríamos utilizar Computer Vision desde una mirada muy enfocada en negocio y tal vez poco técnica para lo que ustedes están acostumbrados a nivel de Meetup, pero la idea acá es principalmente hablar de aplicación de Computer Vision y yo voy a compartir un poco lo que he hecho a lo largo de la vida y algunas cosas que me llaman atención, que encuentro interesante y creo que vale la pena compartir, y otras que por pasatiempo también lo hago, ¿vale? Entonces, eso es un poco de la idea y por
contextualizar un poco, igual no sé si toda la gente ha escuchado hablar de Computer Vision o sabe de qué se trata, y la idea también es hacer una introducción muy rápida de la definición, de lo que es Computer Vision. Y yo voy a poner lo más clásico, lo más tradicional, lo que vemos en los libros y cuando hacemos una búsqueda en Google, lo que nos sale principalmente en Wikipedia, que es fuente común de conocimiento entre todos nosotros. Después yo hablo de mi definición, que yo creo que es mucho más sencilla que esa, y parte de lo que me gusta también de mi trabajo es que yo tengo que transformar algo más complejo en algo sencillo, por lo menos en teoría ese es el intento. Y les pido que después, al final, que hagan preguntas si algo no se queda claro. Principalmente, y ya les pido disculpas anticipadamente porque va a salir un portuñol acá, ¿vale? De tiempo en tiempo siempre mezclo los idiomas y si sale, ya les pido disculpas anticipadamente. Pero la definición, para partir, cuando hablamos de Computer Vision y hablamos principalmente de visión artificial, que también es conocida como visión de computadora, o visión técnica é uma disciplina científica que inclui métodos para adquirir, processar, analisar e compreender as imagens do mundo real com o fim de produzir informação numérica ou simbólica para que possam ser tratados por um ordenador. Ou seja, é uma definição gigante. E a minha, eu creio que é um pouco mais sencilla. A mim me gusta muito o que habla Clive Humby, que é um matemático inglês, que ele define que data é novo aceite, o novo óleo, o el nuevo petróleo. Y yo estoy muy de acuerdo con él. Y para mí la definición de Computer Vision es transformar imagen en información, ¿vale? Básicamente es eso lo que queremos hacer cuando estamos trabajando en un proyecto de Computer Vision. Es cómo agrego información del mundo real o transformo eso en data para trabajar. Y parte de lo que yo voy a intentar hacer en la presentación es explicarles cómo aplicamos eso en el mundo real, ¿vale? ¿Y por qué yo quiero transformar imagen en información? ¿Para qué? Para medirla, ¿vale? Esa es la definición macro y desde ahí partimos. ¿Me escuchan bien, verdad? Súper. Sí, Dale. perfecto. Perfecto. Entonces, esa es la típica broma que yo pongo en la presentación que nunca funciona. En resumen, Computer Vision, el robot mirando hacia adelante, ¿vale? No, no es la idea. Pero sí ya tenemos mucha interfaz, o sea, siempre intentamos humanizar un poco computación para que eso sea más accesible. Y eso es un poco de lo que deberíamos empezar a mirar cada vez más. Ese es un robot que presta atención en algunos restaurantes en España, en algunos hoteles, entonces el tipo de cosas que cada vez más deberíamos ver. Hablando un poquito de historia, solo antes de empezar con los casos de uso, que yo creo que es la parte principal de la presentación, empezamos a hablar mucho fuerte de procesamiento de imágenes, principalmente Digital Image Processing, con el MIT en 1963, 1964, ¿vale? Cuando enviamos una sonda al espacio y empezamos a tratar ruido en las imágenes para sacar información desde ahí. Y desde ahí venimos avanzando con diversos estudios hasta llegar a un poco lo que les voy a mencionar acá. Y hoy día tenemos mucho más tecnología. ¿Y por qué yo hablo y yo traigo ese número? Eso son los números o los volúmenes de crecimiento de información a lo largo de los años, según una web que se llama Statista. A mí me gusta mucho consultar algunas informaciones ahí. Y el volumen de crecimiento de información a lo largo del tiempo, que viene ahí desde 2010, donde teníamos 2 zettabytes, y para 2024 la expectativa es 149 zettabytes. ¿Por qué yo traigo esa PPT acá y ese slide específicamente? Porque nosotros vamos a empezar a hablar en Computer Vision. Y como les mencionaba, lo que yo quiero es transformar imagen en información, y algo que no se hace mucho hoy día. O sea, estamos recién partiendo con eso. Por más que hay estudios desde hace mucho tiempo, en términos de cómputo y de capacidad computacional, vamos empezando a hacer eso cada vez más ahora. Y cada vez más tenemos, por ejemplo, con Python, mucha tecnología que me permite hacer eso de manera más sencilla. Entonces, la probabilidad de que aumentemos mucho el volumen de datos
en los próximos años es gigante y Computer Vision viene para ayudar eso. Y volviendo al meetup, volviendo a lo que interesa, eso es lo más técnico que voy a ligar con ustedes, ¿vale? Les prometo. Básicamente, cuando hablamos de analizar imágenes con Python, y ahí en general vamos a empezar a entrar en el detalle de hablar de librerías y qué librerías se utilizan normalmente. Yo tengo muchos amigos, principalmente un amigo en Brasil ahí que trabaja mucho con eso. Lo que más le gusta trabajar, por lo sencillo, por lo que está acostumbrado, es OpenCV, ¿vale? Que es una librería, si me acuerdo, desarrollada por Intel. Y después viene Keras, TensorFlow, PyTorch. Hay una serie de librerías de Python que te permite hacer. Yo traigo acá las principales para hacer algún tipo de trabajo. Y cuando hablamos en servicios más sencillos, bueno, yo trabajo en Microsoft, entonces tengo que hablar de los Cognitive Services porque hace mucho sentido. O sea, dentro de Microsoft está la parte de Machine Learning que te permite programar en Python y utilizar las librerías que yo recién comentaba. Pero tú también tienes las APIs, que básicamente las ventajas que tú tienes, principalmente las de Computer Vision, es que yo no tengo que entrenar el modelo, que es un trabajo no menor en un proyecto. En teoría yo ya tengo la API con mucha data por detrás entrenada y básicamente lo que voy a hacer es una llamada a esa API, le paso una imagen y ya pido que la API me traiga lo máximo de información que yo tengo sobre una imagen específica, ¿vale? O sea, más o menos ese es el concepto. Y tampoco voy a entrar acá en el detalle de producto, porque no es la idea de la presentación. Y ahí vamos a empezar a hablar de casos de uso. Y ese es el primero que les voy a comentar, ¿vale? Cuando hablamos en Computer Vision, y yo creo que eso es de las cosas más aplicables, principalmente en nuestro mercado, en Latinoamérica y acá en Chile, OCR, una de las tecnologías que tenemos con Computer Vision que nos ayuda a comprender textos en imágenes. Y acá yo puse un ejemplo muy sencillo, que es básicamente una foto que tiene un texto y yo quiero extraer el texto de la foto. Quiero poner contexto en una imagen. Y básicamente lo que hacemos con el OCR es esa captura, ¿vale? Entonces transformamos en un JSON, captamos la información y yo voy a utilizar eso para escaneo de documentos, fotos con texto, información con contexto. Pero nunca me gusta hacer una presentación solo hablando de tecnología, porque yo sé que les perdería en los primeros minutos, si ya no les perdí, porque yo hice una introducción más larga de lo que esperaba. Y por eso acá un poco de la historia que les quería comentar de uno de los casos de uso que tenemos para mirar acá, ¿vale? Entonces, cuando hablamos en OCR, y para intentar traer eso a un proyecto real y un problema real, cuando hablamos en OCR, yo estuve trabajando en uno de los muchos años ahí con una empresa de retail en Brasil, uno de los más grandes ahí de Brasil. Y básicamente yo estaba hablando con el jefe de operaciones, el COO de la empresa, y con la persona que miraba el director del área de legal. ¿Y cuál era el problema que ellos tenían? Ellos tienen básicamente una bolsa de dinero reservada para el área de legal, que es más o menos el dinero que se espera perder por demandas jurídicas en la empresa. Entonces, hay que pensar que es una empresa de retail que tiene presencia en casi todo el espacio nacional, ¿vale? Hay que pensar que un gran porcentaje, 30%, 40% de la población de Brasil es cliente de esa red. Entonces, estamos pensando que Brasil tiene 200 millones de personas. Hago una cuenta rápida de los 40%, y ahí estamos hablando de algunos millones de personas, algunas veces el número de personas que tenemos en Chile, que están yendo ahí. Además, ellos tienen muchos empleados. Entonces, yo puedo tener una demanda, una persona puede procesar la empresa por un tema de un accidente de trabajo, un cliente por algún tipo de insatisfacción, y en fin, yo tengo demandas de distintos estados, distintas personas, y los estados en Brasil son las regiones acá en Chile, y ese volumen de procesos
me generaban una expectativa de pérdida de más o menos 6 millones de dólares. Eso es como la idea general de lo que era el problema. Y básicamente lo que el CEO nos invitó ahí era, mira, yo tengo ese problema y el margen que tenemos para la operación de un retail no es muy alta. O sea, un retail en general funciona con margen baja. Y si yo logro ahorrar plata en algún lado, puedo mejorar el margen de la empresa. Entonces, eso era valor directo. Y siempre me gustaron mucho proyectos de ahorro de plata, porque es muy fácil de demostrar el valor cuando estamos hablando en ahorrar algo. Es claro, es fácil de mensurar o dimensionar eso. Entonces, básicamente ahí lo que nosotros hicimos, comprender cuál era el proceso de, por ejemplo, priorización de demandas del área jurídica en la empresa. Y más que eso, no sé si ustedes ya vieron la ley de los audaces, que tiene ahí, si me acuerdo de Mike, que es el tipo que es súper bueno para leer información, tiene una memoria fotográfica, pero parte de lo que queríamos hacer en ese proyecto, que era ahí de 2015, ¿vale? Ya estábamos trabajando con OCR, era traer el máximo de información. En el pasado, yo ya tengo, mientras empresa, información de cuáles son las causas típicas que yo gano y cuáles son las que yo pierdo. Lo que yo pierdo, cuál es el promedio de valor que yo acostumbro perder. Y hay un otro tema interesante que como una empresa que tiene actividad en diversas regiones de Brasil, por un tema de leyes en Brasil, yo tengo que defenderme en la casa de la persona, o sea, en el estado, en la región de la persona que abrió una demanda contra mí. Entonces, por muchas veces, ellos tercerizaban esa defensa a una otra oficina. Entonces, parte de lo que nosotros trabajamos ahí fue en tomar información del pasado. ¿Y cómo lo tomamos? Hacemos CR sobre documentos, validamos cuáles fueron los resultados de las distintas demandas. Cuando yo tengo un resultado de una demanda y tengo información histórica, yo puedo trabajar generando un modelo estadístico que me va a entregar la predicción de probabilidad que tengo de ganar o perder un determinado caso. Y ahí nosotros empezamos también a hablar de mejorar la manera como ellos trabajan. Y eso es lo que me gusta mucho de ese caso de uso, que era básicamente lo que ellos estaban acostumbrados a hacer es enfocarse en las causas o en las demandas que le iban a generar mayor, lo que de alguna manera está súper bien. Eso es el tipo de cosas que yo quiero eliminar o minimizar. No obstante, si agregamos una otra variable que es pérdida versus probabilidad de ganar o perder, yo tengo una variable mucho mejor para priorizar. Entonces, si yo sé que tengo una gran probabilidad de perder, dada la información que logré sacar de los otros archivos, básicamente lo que voy a hacer es empezar a optimizar mi proceso y la manera como yo voy definiendo los recursos que necesito para trabajar en cada uno de los procesos. Y ese fue un poco de lo que hicimos en ese proceso específico. Incluso un compañero mío que trabajó en el proceso salió del proyecto, abrió una empresa y hoy día él se dedica solo a eso, ¿vale? Entonces, pero ese es un problema que existe principalmente en Brasil para grandes empresas por el nivel de demanda. Y básicamente lo que hicimos fue transformar la manera como una área súper tradicional, como el área de legal, lo hace a través de datas y básicamente a través de OCR. El OCR fue lo que nos posibilitó sacar toda la información, organizar mejor el proceso, entregar más información a los abogados para que los abogados sean más efectivos y desde ahí optimizar el proceso de trabajo y generar ahorro en el proceso, ¿vale? Entonces ahí logramos de los 6 millones en el primer año del proyecto, si me acuerdo, logramos bajar ahí unos 20% de lo que era la pérdida esperada. Y con eso ya tenemos el proyecto pagado, ¿vale? De ahí hacia adelante es solo optimización de escala, pero
Una de las preguntas que ustedes hicieron era si yo necesito mucha información para hacer algo así. En ese caso no teníamos tanta información, o sea, teníamos información documental, pero que cuando traspasábamos una base de datos teníamos ahí 1 millón o un poco más de registros. No era un volumen gigante de información. No obstante, el problema de negocio era un problema grande. Yo creo que esa era la parte importante. Y cuando hablamos de emociones, y ahí yo estoy haciendo ese mix entre un caso de negocio más aplicable a nuestra realidad, y después siempre me gusta quebrar un poco y traer algo un poco distinto, ¿vale? Cuando hablamos en análisis de emociones, también con OpenCV, con TensorFlow, o sea, las librerías que les mencionaba, hay distintas maneras para mirar la fase de una persona, identificar expresiones, y con base en eso podríamos pensar en distintas aplicaciones. O sea, si soy un retailer o si soy una empresa como Disney, que está enfocada en atracciones, principalmente sus parques en Orlando, a mí me gustaría tener información de cuál es la expresión de las personas en un determinado espacio del parque para saber cuál es su experiencia, y si todos están sorpresos y felices, es el tipo de emoción que yo quiero replicar en todos los sitios. Y eso es información súper rica para ese tipo de negocio, ¿vale? Si estoy en una cancha de fútbol, estoy mirando un videojuego, lo que sea, o sea, sacar esa información es súper importante. No obstante, acá vamos a hablar de algo completamente distinto, porque todo lo que mencioné es súper usual, pero no sé si ustedes vieron, y ahí también dejo el tip, que es un documental muy bueno de Netflix, que se llama Connected. El nombre en inglés, en español la verdad es que no lo tengo muy claro. Pero uno de los episodios está hablando sobre computación visual, y es justamente sobre ese tema. Y básicamente hay un grupo de personas en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, básicamente en Escocia y en Edimburgo, que están haciendo un trabajo con una granja de cerdos. Y ellos básicamente lo que están buscando es, a través de análisis de imágenes, identificar expresiones de los animales para identificar si un animal está feliz. Entonces, difícilmente nosotros logramos, por mirar un cerdito, saber si el cerdito está feliz o triste. No obstante, sabemos que hay una correlación muy grande entre enfermedad y una expresión de felicidad o la felicidad en general de un animal. Entonces, lo que significa es que hay un ahorro a lo largo del tiempo si yo tengo animales felices. Y ese es un tema 100% numérico, ¿vale? Entonces, animales más felices generan menos enfermedades. Pronto yo ahorro plata con remedios, y ese ahorro se transforma en margen para mi negocio, ¿vale? En teoría, esa es un poco de la manera como están pensando. Pero por detrás, la industria de alimentación y de proteína animal en general también va por un camino súper específico. Y yo sé que acá en Chile, por ejemplo, yo con mi novia siempre compramos, por ejemplo, los huevos de gallinas libres, ¿vale? Y yo creo que mucha gente acá se identifica. Y esos huevos son más caros normalmente, ¿vale? Y muchas veces el doble o el triple del precio. El mismo producto, pero con el triple de margen o de ganancia, porque claro, yo también tengo más costo por mantener las gallinas libres, ¿vale? Si empezamos a utilizar ese mismo racional para proteína animal, y yo logro tener un cerdito libre, feliz, y feliz garantizado porque estoy analizando sus expresiones a lo largo del día, que tiene menos enfermedad, yo voy a generar una proteína mejor, y esa es la proteína que al final nosotros vamos a consumir. Y si sabemos que hay todo ese trabajo, esa inspección y ese cuidado con ese tipo de proteína, probablemente vamos a pagar un poco más. Entonces, todo lo que tenga que ver con industria de alimentación en general, Computer Vision está siendo largamente utilizado para ese tipo de demanda también, ¿ok? Entonces, mucho más un dato curioso, no sé si necesariamente ustedes van a utilizar, yo creo que análisis de fases para seres humanos, principalmente para retail, acá nos hace mucho más sentido, pero me gusta mucho, y como somos
acá en Chile, en Brasil, Argentina, donde sea, o sea, nos gusta el asado. Igual me gusta compartir con ustedes y perdona a los veganos, vegetarianos, también empatizo mucho, pero eso es algo que viene, ¿vale? Es algo que están haciendo y quería compartir. Y cuando hablamos de seguridad, tenemos la parte de detección de personas, pero no solo detección de personas. Acá igual yo quiero pasar un video y explicarles un poco lo que se está haciendo. Y ese es un poco lo que Microsoft está haciendo. Y lo que me gusta de ese video, que les voy a enseñar acá, y ahí voy a hacer la narración para explicarles, es básicamente cuando empezamos a utilizar Computer Vision como otros tipos de análisis. Entonces, lo que les hablaba el ejemplo inicial, que era el tema de OCR, era uno donde estábamos utilizando Computer Vision, el tema del OCR, para sacar información, transformar en contexto, utilizar esa información para mejorar un proceso de trabajo tradicional. Eso que vamos a hacer acá es algo muy similar, ¿vale? Entonces, vamos a analizar de qué se trata. Dale. Y acá básicamente lo que nosotros vamos, no sé si probablemente ustedes no están escuchando, pero básicamente lo que estamos haciendo es, yo quiero utilizar todo lo que tenemos en el día hoy para sacar información, y déjame quitar para mí el audio, así les puedo decir. Básicamente es, como yo exploto todas las cámaras que yo ya tengo en un sitio, y utilizo Computer Vision para hacer el análisis. Entonces, de alguna manera estoy haciendo la captación de la información. A través del teléfono, yo ya puedo compartir esa información con otras personas para que eviten pasar por el sitio donde yo puedo tener algún daño específico. Y también avisar a la gente que lo va a arreglar. Pero más que eso, empiezo a hablar también de mezclar algunas capacidades que, por ejemplo, geolocalización que tengo en mi teléfono para llegar a un punto específico. Y esto nosotros hablamos inicialmente, o vimos en el video inicialmente en una construcción, pero yo también puedo llevar a un hospital y yo veo un paciente que se levantó y necesita, por ejemplo, una silla, puedo buscar la silla más cercana y llevar al paciente, y todo eso gracias a análisis de imagen, incluso identificando quién son las personas. En una construcción, de manera muy similar, yo puedo identificar, por ejemplo, que algún material que fue utilizado recientemente está caliente y no puede generar ningún tipo de problema. Y yo hace poco estaba hablando con un partner de nosotros que estaba trabajando justamente en un proyecto enfocado en seguridad en ambientes laborales, ¿vale? Entonces, ese tipo de tecnología también puede ser largamente utilizado en ese tipo de aplicación. Y pasamos acá por mundos completamente distintos. O sea, fuimos desde un ambiente laboral súper tradicional, como el mundo de los abogados, que era lo que comenté inicialmente, pasamos por proteína animal y ahora estamos hablando desde una visión de seguridad. Y acá podríamos explotar eso a muchas cosas. O sea, vivimos un momento distinto hoy día, donde estamos pasando por un problema de salud a nivel mundial. Y claro, ahí también existen distintas aplicaciones que ya vemos en el día a día para ayudarnos a protegernos de mejor manera. Pero una idea más, ¿ok? Lo otro que les traigo acá, y ese me encanta mucho, o sea, yo hago deporte y lo hago con buena intensidad. Juego mi pelota, me gusta trotar, correr, nadar, o sea, yo hago triatlón también. Y parte de lo que podríamos hacer con Computer Vision es sacar mucha información de un deportista. Entonces, en ese caso acá estamos detectando que es un tipo que está nadando, que tiene 27 años, que es un hombre, y básicamente eso es lo que tenemos acá. No obstante, hasta dónde se puede llegar. Y ese que ustedes ven en la pantalla ahí, ese soy yo, ¿vale? Yo entreno en el Team Bustos acá. Abriendo un paréntesis por mencionar un poco sobre eso también es interesante. O sea, cuando yo llegué a Chile no sabía, pero
una de las leyendas del triatlón es Cristian Bustos, que tengo la suerte de entrenar en su equipo, y es un chileno, o sea, el mejor latinoamericano en un evento de Ironman, ya fue campeón, así que súper feliz por eso. Y eso es una de las cosas que me hizo enamorarme del deporte acá, o sea, Chile siempre me sorprende positivamente. No obstante, lo que les quería mostrar acá es un trabajo que yo hice con un amigo, un compañero de Perú, se llama Andrés Villa, y básicamente acá lo que estamos haciendo es análisis de pose estimation, y explicando un poco del tema del deporte y análisis de posturas. Y ese es otro tema que me encanta, o sea, todo lo que... A mí me encanta el deporte porque al final del día también tengo que mirar muchos números, y los números son en general para sacar mejores tiempos. Entonces, yo creo que hay un territorio gigante inexplorado ahí que se puede sacar mucho provecho. Entonces, básicamente, cuando hablamos en trabajar con computer vision en deporte, principalmente para ese tipo de dinámica específica, lo que estamos hablando. Cuando yo voy a andar, cuando soy un ciclista, y acá me encanta hacer rodillo dentro de mi casa con Zwift, ¿vale? Que es básicamente acá es un programa que es como un videojuego que tú pones tu bicicleta acá en el rodillo y tú vas a estar ahí parado por horas, pero competiendo de manera virtual. Y ahí empezamos a hablar también un poco de esports. Pero para un ciclista mejorar su capacidad, normalmente él va a mirar algunos números, ¿vale? Y ahí yo les comento un poco de los números, que son cadencia, que es cuánto pedaleo yo ejecuto. Yo voy a mirar potencia, que son la cantidad de vatios que yo genero, y la frecuencia cardíaca. Esas son más o menos las tres variables que un ciclista en su entrenamiento va a mirar. Y hay una cosa que se llama sweet spot, que es el punto dulce ahí, si hacemos la traducción literal, que un ciclista busca, que es su mejor punto por un determinado tiempo, que cuántos logra sacar más provecho por un máximo de tiempo. Entonces, si voy a hacer una carrera de 1 hora, yo quiero saber cuál es mi sweet spot para 1 hora, cuál es el máximo de potencia, la cadencia correcta y la frecuencia cardíaca ideal que yo necesito tener por 1 hora constante para sacar mi mejor performance. Esa es una de las preguntas que todo atleta normalmente tiene. Y eso hablando del ciclismo, pero cuando vamos a la carrera, vamos a pensar en pace, frecuencia cardíaca y velocidad promedio. Entonces, siempre vamos a mirar números en deporte, pero hay un valor súper importante en el deporte que es tu posición, ¿vale? Entonces, básicamente, si yo no ejecuto el movimiento de la mejor manera, yo voy a perder fuerza. Y eso independe del deporte. Acá nosotros estamos haciendo como el ciclismo. Entonces, básicamente lo que quería validar era si yo tengo la mejor postura, pero no quiero validar eso desde una perspectiva humana, donde voy a mirar, voy a hacer una análisis. Y hay algo que hacemos, si queremos poner número también, para que ustedes sepan, cuando tú eres un ciclista y pasas muchas horas en la bicicleta, parte de lo que tú quieres hacer es garantizar que tú no vas a tener ningún problema físico también. Entonces, tú vas a hacer ahí un bike fit, que es como lo llamamos. Un bike fit está alrededor de un promedio de 80,000 pesos, ¿vale? Cuando tú lo haces con un profesional. Entonces, una de las preguntas que tenía con mi compañero era, ¿y si utilizamos computer vision para hacer la corrección de mi postura? Es claro que yo tengo todo el tema técnico que tengo que hacer por detrás, pero la idea era traer esa variable más, porque cuando un atleta se cansa, él puede cambiar su postura, y si cambia la postura, claro que su potencia disminuye, y no es lo que la gente quiere. Y su postura lo va a influenciar en el ciclismo, en la natación, para un tenista. Independiente del deporte, ejecutar el movimiento de la manera correcta es casi tan importante cuanto tener fuerza para hacer el deporte o hacer el deporte efectivamente. Lo que llamamos de entrenar de manera inteligente. Entonces, básicamente lo que hicimos acá fue empezar a sacar un poco de número, hacer comparaciones con atletas profesionales y desde acá empezar a trabajar sobre un baseline.
ese es un trabajo ongoing, es algo que empezamos a hacer, al final no lo llevamos mucho adelante, pero parte de lo que les quería enseñar es que ese tipo de estudio, información, es algo que casi no lo tenemos hoy día, pero ya tenemos algunas evidencias empíricas, que por ejemplo, no sé si vieron también el tema de Nike, cuando hizo que Eliud Kipchoge, que es un gran maratonista, lograra hacer un maratón en menos de 2 horas. Pero básicamente, si ustedes ven el documental, pasa por, principalmente, él tiene una manera de correr que le hace perder poca energía. Y el hecho de ahorrar esa energía, además de ser un increíble corredor, con, claro, la tecnología de la zapatilla en ese caso, le permitió hacer, o sea, quebrar ese récord que era hacer con que un hombre corra una maratón en menos de 2 horas. Él hizo en 1 hora 59 y 40 y algo segundos, en el segundo intento. Entonces, si empezamos a poner esa salsita del deporte, de computer vision en el deporte, yo creo que nosotros todavía tenemos un espacio gigante de desarrollo desde la perspectiva humana. Y eso es un poco lo que les quería dejar acá, ¿vale? Para ese tema. También no es tan utilizado hoy día en nuestro día a día, pero yo creo que les dejo para que tengan eso en la cabeza y para que estén pensando. Y yo creo que ese es el caso que más me gusta, ¿vale? Después que yo hablo de deporte de manera apasionada, yo vi ese caso de uso que no es nuevo, es de 2016, de Microsoft también. Y yo creo que ese tipo de tecnología, el tipo de tecnología que cambia el mundo, no solo para hacernos ir más allá desde una perspectiva deportiva, pero yo creo que como ser humano, y acá les dejo ese video y les voy explicando, que básicamente es la historia de ese empleado de Microsoft, que es Saqib Shaikh, ¿vale? Que vive en Londres, en Inglaterra. Él es un estudiante visual. Entonces, básicamente acá lo que vamos a mirar es un proyecto que se está desarrollando para ayudar a personas que no logran, que no tienen visión, ¿vale? Entonces, él es un ingeniero de software y está intentando mejorar vida de personas y la suya, y él tiene un problema claro, que es lo que quiere arreglar. Y básicamente lo que él hizo fue utilizar computer vision en unas gafas, en sus lentes, para en algún momento poder tener contexto de lo que está pasando en el mundo real. Entonces, básicamente lo que él va a hacer a lo largo del tiempo es utilizar tus gafas para tomar algunas fotos y tener contexto de lo que está pasando. Él puede no ver necesariamente, él puede saber lo que está pasando, principalmente cuando está en una cita, saber si la gente le está poniendo atención, cuál es la expresión que tienen, y si pensamos en lo que ya vimos de la presentación versus lo que tenemos en este caso de uso, es tecnología relativamente sencilla, pero aplicada de una manera que, por lo menos a mi visión, es increíble, y por eso yo dejé ese caso de uso al final, porque creo que acá estamos haciendo más lo que solo mejorar márgenes. Acá estamos mejorando la vida de no solo una persona, pero de muchas personas. Yo creo que hay un valor no menor. Acá, por ejemplo, lo que estamos haciendo es utilizando OCR y Voice Recognition para que él pueda leer, por ejemplo, el menú de un restaurante. Eso es algo increíble, principalmente cuando tú no puedes ver el mundo de la manera como todos ven el mundo. Entonces, ahí les dejo ese video. Era mi último slide. Yo siempre hablo mucho, no sé si me pasé con el tiempo, que suele pasar. Y la idea es que estamos solo en el principio. Y ahí yo les dejo el canal abierto para que ustedes hagan preguntas. No sé si los perdí. No, gracias, Aquiles, te salió súper, súper bien. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ay.
Sí, sí se te escucha. Ah, yo pensé que no se escuchaba. Si tienen dudas para Aquiles, ¿Están ahí todavía? sí. ¿Tienen dudas por ahí que tengan sobre lo que acaba de comentarnos Aquiles? Porque justamente acá en el chat no hicieron. Ah, por acá. Darko, Sí, por favor. hola, yo de nuevo. Oye, de la experiencia que tienes aquí en Chile, no sé si la idea no es hablar de los clientes, pero más que nada, ¿cuál es la tendencia de uso de lo que nos mostraste del computer vision? Yo creo que, o sea, creo no, lo que veo mucho es OCR, principalmente hoy día. O sea, en Chile, creo que por lo menos más que Brasil, ahí donde estuve trabajando, hay mucha utilización de papel para muchos procesos. Entonces, digitalizar esa información es algo que ya empezó a pasar y tenemos que sacar información de lo que está digitalizado. Y creo que estamos recién partiendo ahí y OCR es algo que deberíamos utilizar largamente en los próximos años y cada vez más en nuestras empresas. Ok, gracias. No, a ti. ¿Alguna otra duda por ahí? Ah, justo. Hugo, por favor. André, ¿me escuchan? Ahí te escucho. Ya. Me ocurrió, ¿no? Es el hecho de que había en acerca de una planta que se llama Clorox y que Se corta un poco, Hugo, no sé si es solo conmigo. No, sí, se escucha un poco cortado. Hugo, te perdemos. Perdemos tu audio. Sí, en una de esas, Hugo, ¿podrías escribir en el chat la consulta? También. Pero tranquilo, sigan. Quizá es un BTR time. Sí. No, parece que lo perdimos. Aquiles. Dale. Dale, si quieres igual haz la pregunta en el chat y ahí te contesto. ¿Alguien más tiene dudas mientras Hugo se está arreglando? ¿No? Bueno, recordarles que va a estar el Python Day, el Pi Day, y también se vienen más cosas, así que yo creo que sería bueno que participaran también ustedes en hacer más charlas y todo. Creo que no hay más dudas, Aquiles. Estoy viendo, parece que no hay. Vale. A ver, no, sí tiene problemas de conexión, Hugo. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Cuáles son Ahí, perfecto. Sí, ¿Cuáles son los Cristian. datos de conexión de ustedes? Los datos de contacto. Claro. Datos de conexión yo había entendido como mi. O sea, si tú buscas Andrea Aquiles en LinkedIn, Andrea Aquiles, despacio, me voy a encontrar ahí y feliz de hablar. Y en general todo lo que tiene que ver con trabajo, preguntas, me hagan ahí, yo contesto rápido. Te voy a dejar el link de Aquiles en el chat para que lo tengan también. Gracias. Bueno, eso sería, estimados, de verdad, muchas gracias Aquiles, muchas gracias César por sus presentaciones, fueron súper intuitivas, súper educativas, súper bien explicadas.
obviamente nosotros esperamos que esto también nos entusiasme a todos, porque recuerden que este meetup y todos los meetups lo hacemos entre todos. Al final es una comunidad que se alimenta con la opinión de todos los que participamos en ella. Sí, Hugo, por favor, puedes compartir material que tú gustes. De hecho, si ustedes tienen script o cosas que quieran compartir y que quieran subir también dentro de, que quieran que subamos dentro de GitHub, también nos pueden decir, lo vamos a subir todo. De hecho, las presentaciones también las subimos a nuestro GitHub y las presentaciones por YouTube las subiremos durante la semana también. Por eso, muchas gracias. Vamos a detener bueno, la detiene Carlitos, tienes que detener la grabación. Muchas gracias a todos y que tengan una bella semana, y de nuevo gracias a los charlistas y gracias a ustedes. Sí, muchas gracias, chicos. Y Gracias. Gracias, buenas Muchas gracias. Muy bien. Puede ser Gracias a directamente por ustedes, siempre un gusto. Gracias. Muy bien. Entonces, muy bien.